¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias, hablamos sobre nuestros oficios, profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos Leonardo, Miguel, Tito, Cobursa, 09 Michael, Carlos, Manuel, Eugenio, Pablo de Villa Carlos Paz, montón de amigos que sinceramente les agradezco el apoyo incondicional. Y bueno, es verdad, no me acuerdo qué amigo comentó que a veces surgen opiniones distintas, opiniones encontradas, pero bueno, es así, es lo divertido, poder disentir un poco. Si todos fuesen fanáticos, admiradores y dirían que todo está hermoso, sería aburrido, tal cual. Así que bueno, el saludo, no vamos a dilatar más porque se hace muy tarde, ya es medio tarde, cuando esto se termine de subir, van a ser cerca de la 1 de la mañana. Pero bueno, como siempre, la charlita no puede faltar. Más si es un viernes a la noche, que muchos amigos me cuentan, que toman un cafecito, por ahí una cervecita y miran la charlita. Quedó pendiente el terminar de ver lo que había dentro de la antigua caja Black & Decker, que yo llené con herramientas quizás de poco uso, herramientas ya jubiladas, herramientas que por ahí hay varias unidades en uso, en fin, las pasé a esta caja y prácticamente fui redescubriendo junto a ustedes lo que había dentro. Porque entre tantas unidades, uno por ahí a veces se olvida y dice, mirá lo que encontré. Pero bueno, vamos a seguir con esta llave T. Esta llave T al principio venía así, era una linda opción, venía con un tubito. Era una llave T de 10, no vamos a darle muchas vueltas al tema. Yo compré en Easy un tubito de 14, dado que bueno, tiene una palanca importante, es una T grande. Compré un tubito suelto de 14, de un cuarto, bueno, y lo hice una T de 14. ¿Por qué? Porque me daba lástima tener la T rota con este mango lindo. Le soldé un tubito de 14, me hice una llave T de 14, un poquito más larga y con más palanca de la que tengo. Así que bueno, se recuperó esta herramientita, la vamos a dejar acá, después le vamos a dar un lugar a la llave T. Ya estuve viendo en qué pared del taller puedo ubicar esas unidades para, bueno, estén más cerca, más a la mano, porque en el tablero tengo el juego de llaves T y bueno, el segundo juego quedó acá adentro. Más algunas opciones antiguas, esas las que hice yo. Las que hice yo las voy a volver a meter acá y esta caja la voy a meter debajo del banco y se acabó. Pero bueno, nada. Después tenemos martillo de carpintero. Prometo encavarlo, como para que vuelva a la vida, tenga la opción de seguir trabajando, obviamente. Un martillo lindo, un martillo lindo, debe estar en los 400 gramos. La verdad, estaría bueno volverlo a la vida porque va a ser útil. Prometo hacer el videíto de cómo se encaba, que están pidiendo mucho. Yo hice el encabe de una hachuela, antigua que tenía. Que bueno, lo hice más que nada para probar la resistencia del destornillador Rucci en madera dura. Que bueno, estaba probando en aquel momento y no había encontrado algo para someterlo a fuerza, a presión. Entonces me di a la tarea, ya que tenía el cabo suelto, la hachuela suelta, junté las dos unidades y bueno, lo armé. Pero como se debe hacer correctamente, se debe hacer un corte en forma vertical, ponerle una estaca. Ya lo vamos a hacer, lo vamos a desarrollar, vamos a mostrar cómo se hace. Llave ajustable, que bueno, tiene la particularidad de tener
el mango de plástico, el grip de plástico. A simple vista es de 8 pulgadas, ¿no? Pero bueno, si nos damos la tarea de sacarla de esto que nunca me gustó, veremos que es una francesita de 6 y que todo el resto era plástico. No deja de ser una muy linda curiosidad, la verdad que está linda. Ha trabajado bien, si bien es de las chinardas, pero bueno, es una linda unidad. Se podría decir que es una de 6 pulgadas Fat Max China. Chinarda, no China, chinarda. Linda unidad, no sé por qué la puse ahí. Bueno, hablando de chinardas, pincita universal de los 90, de las que no podía faltar en ningún juego de aquella época. No sé si se ve la luz en el segmento de corte, pero bueno, ha trabajado, ha cumplido su función, no me puedo quejar. Son unidades que uno aprecia. El otro día hablaba de las herramientas que compraba en Coto en aquellas mañanas, cuando joven, iba a desayunar ahí. Bueno, de estos martillitos también había comprado una buena cantidad, fui comprando uno por día, dado que eran unidades accesibles. Era como, por ejemplo, hoy en día gastar 700, 800 pesos en una herramienta que, bueno, verdaderamente esa plata hoy en día no es nada para una herramienta. Y eran oportunidades lindas. Compré uno, lo utilicé, me convenció. El balance, el golpe, no se abolla, no se lastima. Verdaderamente muy lindos. Lindos martillitos, los que lo tienen pueden dar fe. Si bien han ido cambiando un poquito la anatomía de los mangos, quizás los primeros que compré eran un poquito más gruesos, más robustos, pero no han variado la calidad del acero. Importante, la verdad, una herramientita linda. No faltaba ninguno en ninguna caja. Después, bueno, vieron cómo es esto, uno va cambiando, va utilizando otras opciones y bueno, lo saqué. Pero fue muy lindo. Llave estriada de 18, 19, marca el hora. Tengo que tener el juego, están en el tablero. Lo que pasa es que acá de 18, 19 hay muchas. Yo tengo muchas, dado que se usaba mucho en la antigua escuela. Es una llave alemana. Está el jueguito de 6 a 22. Linda unidad. Quizás hoy poco funcional para entrar en determinados lugares, pero es una llave que no pierde vigencia nunca. 18, 19 va prácticamente en todos lados. Manguito de fuerza de la línea Bremen, corto. La verdad que una buena opción. Muchos amigos, o un par de amigos, algunos amigos me preguntaban sobre los mangos de fuerza Bremen. Tengo uno de esta misma anatomía de la línea Hamilton. No he notado diferencias, o sea, han trabajado en un auto desarmando un tren delantero a la derecha con uno, a la izquierda con el otro, o sea que aflojando los mismos bulones, de la misma medida, se presume el mismo torque, los mangos han trabajado de la misma manera. El Bremen como el Hamilton. Si bien no soy muy fanático de Hamilton, de hecho muchos amigos preguntan por Hamilton. Las unidades que compré, que utilizo, que tengo, sacando la línea de llaves negras, llaves combinadas negras. Sí, hay llaves combinadas negras que tienen la anatomía acodada, llamémosle. Son buenas. La Pico del Oro de aquella época. Después no seguí comprando Hamilton. Me tiré un poco más a Harden. Pero sacando eso no escapa lo común. La Pico del Oro lo único me resulta un poco incómoda. No es de mis favoritas. Tengo la de 10 y 12 pulgadas. La de 10 es muy parecida, salvando las distancias de época, a lo que uno puede sentir cuando utiliza una total. Es una buena herramienta, pero quizás con algunas similitudes en cuanto a incomodidad en algunos aspectos. Pero bueno, después vamos a entrar en esos temas un poquito más
más puntualmente. Bueno, llave 2 bocas, 17-14. Esta me vino en algún jueguito de herramientas de alguna moto, alguna motito. Nada, SGP 17-14. Así como la ven, son llaves que aguantan, llaves duraderas. Depende la marca de la moto. No se puede comparar el juego de herramientas que trae un CG con el juego de herramientas que trae una RX. O sea, son distintos. No digan como lo digan, cuenten como lo cuenten. Las herramientas de motos japonesas son buenas. Son herramientas de servicio básico. Son para tener algo al momento de, no sé, cambiar la bujía por ahí. Pero bueno, yo las utilizo en el taller. Se las saco a todas las motos que compro. Las vendo sin las herramientas. Eso es una condición sine qua non. Tengo los sacabujías, tengo todo, porque no van a pretender que yo venda una moto con, o haya vendido una moto con sus herramientas, en caso de que hayan venido, ¿no? Bueno, llave 18, esta quizás la conocen, porque en algún momento barajé la posibilidad de mandarlo a la garantía de Baco, la llave 18 de muy antigua generación. Si bien por ahí la boca está zafada, pero la estría va perfecta. Esta fue mi primer llave 18. No la pude dejar ir. En la parte de atrás se pueden leer en un sector acero, vanadio, la B de vanadio, licencia Baco Sweden, sueco. Por si no lo distinguen. Después de acá, Baco PU 18, industria argentina. Una llave muy antigua, no me podía dar el lujo de dejarla ahí, la tenía que tener conmigo por historia personal con la llave, no por otra cosa. Bueno, llave muy pesada, muy antigua, de 40 a 46, del Piano y Río Negro la marca. Del Piano y Río Negro podría ser una linda arteria de Capital Federal, calculo que es el apellido de dos personas que han confeccionado estas llaves, pero bueno, podría ser una arteria de Capital Federal, lindo nombre para un tango. Del Piano y Río Negro, bodegón, barracas, del Piano y Río Negro. Linda llave, muy pesada, muy antigua. Créanme que para trabajar con esto en la antigua escuela, debe tener 5 kilos esta llave. La verdad, lindas unidades. Llave 17 milímetros combinada, marca Shiba. Bueno, ya saben cómo pienso de la marca Shiba, para que vamos a entrar en detalles. Para mí, una muy buena herramienta. Opciones muy buenas de los 90. Destornillador Crossman con esta anatomía. Este lo habrán visto en alguna oportunidad cuando les contaba cómo puede quedar un destornillador de esta línea. Cuidándolo mucho, cuidándolo, limpiándolo, pero se penetra la grasa en la goma. Queda así, de esta manera. Son lindos, son cómodos, resisten los solventes. Maxi, no compres de esto, no los cortes, se la aguantan, los solventes va bien, pero tiene esta contra. Por más que uno los cuide, tengo algunas unidades que uso en electricidad domiciliaria, y así todo, el simple contacto con la mano le transmite cierta suciedad que cuando uno lo va a limpiar se penetra un poco más. Es algo, una falencia del modelo. Bueno, estas llavecitas alemanas, tengo algunos juegos, en este caso en pulgadas, 7 octavos, 25-32, para los amigos que les gusta hacer cálculos. Su equivalente en milímetros podría ser 20-22. Pero 7 octavos es 7 octavos, 22 es 22, 25-32
es 2532 y 20 es 20. En algún momento se habló en el canal de qué opinaba de usar la 3/4 como 19. Son 0,5 décimas. Estamos hablando de centésimas. O sea, es muy poquito, es muy poquito. Podría ser la misma llave, pero no se tiren a que la 5/8 es 16 o viceversa, porque así vamos empezando a utilizar herramientas que por ahí, ante un determinado torque, terminan marcando la tuerca, la cabeza hexagonal del bulón. Pero bueno, media es media, 13 es 13, como digo siempre. Quizás 11-16, 7-16 y 11 no encuentren mucha diferencia, pero si la llave es buena, cuando la utilizan notan que la 11 entra distinto. Es así. Es así. Ni hablar la 11-16 con la 18. No son compatibles, menos con la 17. Hay diferencias sustanciales. Si bien alguna que otra vez se ha utilizado, las he utilizado de esa manera, pero sintiéndome incómodo. Tiene que haber sido alguna situación donde quedé tirado, no conseguí llaves, qué sé yo. Vieron cómo es, hay gente que no le da demasiada importancia al uso, al cuidado, a la medida. Pásame una llave media. Pues es de 13 media. Es un buloncito de media. No es un buloncito de media. Es un buloncito de 5-16 que la cabeza es de media. Hexagonal de media. Pero bueno, cada uno le dice como quiere. No quiero que empecemos con problemas. Los muchachos, los amigos, algunos son susceptibles. Destornillador Tramontina de esta época. Estamos hablando año 96. Sistema IPF Serviclub. Uno iba, cargaba nafta. Cada 6 pesos que uno gastaba, 6 pesos. Le entregaban un punto. Bueno, se sumaban en una tarjetita, que aparentemente sigue así. Y uno después, cuando tenía los puntos, los pedía con un librito, un catálogo que habían dado en aquella época. Y bueno, se imaginarán, me pedí la pinza Tramontina, los destornilladores Tramontina. No me acuerdo si había alguna otra herramientita, la debo haber pedido también, pero los destornilladores y la pinza, estoy seguro que sí. Pinza de punta, noventosa, bueno. Se han roto los aislantes o los mangos. Pseuda goma, no de goma totalmente. Las puntas eran un poquito más pronunciadas. Se han roto. Pero no ha dejado de ser una linda herramienta. Una linda herramienta para estirar resortes de freno. Para lo que se puede usar una pinza de punta en mecánica. Era una linda opción, la verdad. Claro, estas herramientas ahora las ve con los ojos del recuerdo, con las experiencias vividas. Verdaderamente son lindas. Acá encontré un tubo de 17, la línea Stanley, no se va a ver ni a palos, pero quiero que vean el detalle estriado. De estos tengo que tener un montón dando vueltas. Los tubos los tengo que juntar todos. Llave estriada 8-9. Año 2007. Entre 2005 y 2007. Easy. Venían estos juegos bajo el nombre Petrus. No Pretul. Petrus. El amigo Miguel estaba comentando el otro día sobre los destornilladores. Bueno, venían estas llaves. La verdad, espectaculares. Para lo que valían y cómo venían, espectaculares. Petrus. Faltaba la 12-13, pero venían de 6 a 19. Y después salió una línea cromada, directamente cromada, sin ningún tipo de otra nomenclatura. Quizás por ahí decía Drop Forged, alguna, no me acuerdo. Tengo que tener dando vueltas de esos juegos.
muy buena. No zafé, no doblé. Muy bien, muy buena herramienta. Bueno, llavecita Drevo, 7/16, 3/8. Las herramientas Drevo siempre me gustaron. De hecho, tengo hasta tubos Drevo. No tienen muchos fanáticos, muchos seguidores, pero era una linda opción, como la Mascot. Algunos amigos tienen Mascot, herramientas Mascot. Venían de Brasil, la verdad, eran unidades lindas, quizás algunas un poco mal presentadas, pero para trabajar relativamente hobbyista o una opción económica, iban bien. No eran espectaculares, pero había que situarse en época. Llave Baco UD, cuando digo UD son 2 bocas, 5/8, 9/16. Tengo la suerte de tener 3 unidades de estas, seguro. Bueno, la antigua, línea antigua. Me enteré cuando fue el tema de la garantía Baco, que no se fabricaban más en esta medida, ¿no? 5/8, 9/16. Después, bueno, la que se fabrica es la 9/16 media y la 11/16 5/8. Siguieron con esa escala. Esa era más para uso frecuente de ese tipo. Ya todos saben que ahora se llama 6Z o GZ. Mataron la UD, se terminó la garantía de por vida. Cada uno por su lado, todos felices. Bueno, no todos, pero algunos felices. Llave combinada, 9/16. Cortita, cortita, marca Drevo, otra Drevo. Vamos a ver. Llave Raselli, 14 milímetros. De estas, en este caso es estriada, tengo en hexagonales también. Venían hexagonales combinadas, pero acá en donde va la estría, un hexágono. Lindas unidades, muy similares a la Dogwidad, como digo siempre. Obviamente los pioneros fueron Dogwidad, después Raselli hizo unidades idénticas, muy buena calidad, perdiendo la misma, o sea, la calidad, con el paso de los años, hasta llegar a ser impresentable. Con el dolor que eso a mí me genera, porque soy un admirador fanático de esa marca. Llave de chapa que debe haber venido con alguna remachadora, con alguna maquinita de 13-14. No me acuerdo sinceramente cómo fue, pero bueno, la tenemos acá. Una opción cuando no entra nada, antes de hacer la salvajada de pasarle la piedra a una llave. Bueno, se pueden usar estas opciones, que tengo un montón de llaves de chapa. Después las voy a mostrar. Quizás por ahí no son de las mejores. Esperen que voy a matar un bicho. Listo. Nada, pues después el taller se llena. Había una pequeña cucaracha. No era quien usted. No. Era una cucaracha normal. No me empiecen a meter en problemas. No era nadie. Llave de 13, 14, como les estaba diciendo, chapa. Una linda opción. Les estaba diciendo antes que aparezca la amiga de 2 antenas. Estoy por hacer un videíto. Necesito la colaboración de algunos amigos que tengo que tienen taller. Voy a conseguir herramientas utilizadas por ellos. Cuando se los estuve mandando mensajes de WhatsApp a algunos, al Flaco Mar, bueno, no quiero andar diciendo los nombres, pero él me dijo, nada, dale, no era. Al Flaco Mar, bueno, otros amigos que también tienen un taller, qué sé yo. Préstenme herramientas. ¿Me pueden prestar herramientas? ¿Qué necesitas? Necesito herramientas para mostrar cómo las tratan ustedes. Cómo no se debe tratar una herramienta. Cómo no se debe tratar un martillo, un destornillador, una pinza, una llave. Ya lo voy a hacer, lo voy a desarrollar. Y ahí vamos a tener unidades verdaderamente que si sobrevivieron a estos muchachos, son buenas. Bueno, de Jorgito también alguna puedo conseguir también, sí.
Dejémoslo ahí. Bueno, destornillador Celestal 6x100, plano, paleta. Ya se le borró el nombre. Tengo varias unidades de estas, de la década del 90, en este color de acetato azul, que verdaderamente andan muy bien. La punta sin endurecimiento, un destornillador estándar, también cuando Celestal estaba perdiendo impulso, ya no es lo que fue. Si bien nunca fui muy fanático de la marca, la verdad que siempre que hablé de destornilladores antiguos, mi corazón está en DPH. DPH, en SICK, en herramientas, Inafor, Dogwithat, en fin, esas marcas, Gedore. Pero vieron cómo es, uno siempre tiene las ansias de trabajar con todas. Por ejemplo, estas llaves, este juego de llaves, compré, como conté muchas veces, en Morón, en la calle Sarmiento. Venía de 6 a 19 milímetros. Nadie apostaba 2 pesos. Pero si yo les muestro esta llave, iría al tablero a buscar una de la línea Reign, de estas mismas características, que por ahí compré hace un año, y yo los invitaría a que me digan cuál es más linda. O sea, cuál tiene mejor terminación, cuál por ahí resiste más la tarea, el ajuste. Miren, la verdad. Y épocas en las que trabajaba mucho en mecánica, no tenía opciones buenas, tenía este tipo de llaves. La inexperiencia y quizás las ansias por desarmar nos llevaba a mí y a tantos otros amigos, ¿no?, que por ahí atravesaron la misma historia, a maltratar, si se quiere, una herramienta. Y observen. Lo que nunca hice fue una maniobra que hacen, que ponen la llave y le cruzan otra así. Bueno, eso nunca lo hice. Como no martillé un destornillador, como muchas cosas. No me gusta, no es mi estilo, no se debería hacer. Aprovecho Raselli de 20. De la primera época de Raselli, venían con el color tipo dorado. Era una Dogwithat que decía Raselli. Trabajaban mucho y muy bien. Pero bueno, como les dije en una anterior unidad, perdieron impulso, perdieron calidad. No vamos a dar mucha vuelta. Mecha copa que se ha destacado mucho en lo que es el perforar para pasar flexibles, obviamente algún caño por un bajo mesada. Bueno, opciones interesantes, económicas. De estas venían 6 o 7 en un blister con su vástago. Unidades que quizás todos tenemos, todos hemos utilizado. Bueno, quedaron acá. ¿Qué va a ser? Y para ir cerrando esta charlita, para no aburrirlos, tengo un par de cosas más, pero son cortafierros. Destornillador el abuelo, estaba trabajando. Siempre tenía la costumbre de ponerle unas vueltitas de cinta aisladora acá, como para diferenciarlos, porque estaba trabajando, me lo agarró el perro del cliente, me lo masticó, me lo mordió. En el precio, obviamente, el precio de mi mano de obra, le sumamos una unidad de 4x100 de X marca. Suerte para el cliente que no tuve nunca un gran apego con las herramientas el abuelo. Pero bueno, nada, no debería haber pasado esto. Tengan cuidado cuando van a domicilios con los perros, los gatos. Hay que tener cuidado, gente, porque termina pasando esto. Llave Inafor 11, 16, 5 octavos.
de antigua data, antigua generación de Inafor. Llaves que han trabajado mucho, la verdad que se han pagado solas. Valió la pena el utilizarlas. Miren, acá tienen el ejemplo de cuando les digo, no es necesario martillar con destornilladores. Agarran un fierrito cualquiera, le sacan punta, afilan la punta, hacen lo que tienen que hacer y se hacen un cortafierrito chato. Fierritos de estos, acá en el taller debo tener 200. Porque uno se hace la planchuelita de la medida. Yo sé que lleva tiempo, es medio a veces andar buscando la planchuela, después hacerle el filo y después recién darse a la tarea de pegarle los golpes a lo que haya que pegarle. No golpeen con los destornilladores, no, la verdad no tiene sentido. De estos fierritos tengo una montaña. ¿Por qué? Porque no lo agarro un bulón, le saco punta, puedo martillar. Bueno, cuando se necesita por ahí algo plano, en este caso, si bien no es tan ancho, pero tengo varillas finitas, que por ahí achato, le saco punta. Y queda un vástago como un destornillador, pero que uno le puede pegar tranquilamente y sin culpa. Y después se termina encariñando con estas cosas. Este es un pedazo de planchuela para reja que quedó dando vuelta y bueno, nada. A la cancha, ¿qué va a hacer? Dale, campeón. Es así. Así que bueno, gente. Esto lo había hecho una vez. Ya los dejo. Esto lo había hecho una vez para poder aflojar cómodamente el ventilador, la turbina del Citroën 13B, para poder sacarla, dado que bueno, la herramientita original, creo que la mostré el otro día, estaba dando vuelta, hay 2 o 3, la herramientita original es un poco más corta, pero bueno, yo me daba la tranquilidad que metía, si el bulón era original, metía el tubo, y de este lado, con una llave, francesa o lo que tuviese en ese momento, imagínense que si tenía que hacer la llave no tenía todas las herramientas. Está pintada de rojo, pero fue un accidente, no fue voluntario el pintarla, la hubiese pintado toda. Pero bueno, era la época que les comento a veces, que era la pandemia, estaba aburrido, me di a la tarea de pintar varias herramientas que por ahí eran de fabricación propia, andaban dando vuelta en el taller, qué sé yo. Nada, me entretuve con eso durante una temporada, unos días, hasta que después, bueno, fui buscando la manera de volver a las tareas. Porque verdaderamente fue estresante. Los primeros 15 días era como una vacación, después ya era bastante estresante por las obligaciones de uno, el estar acostumbrado a estar en permanente movimiento, en fin, muchas cosas como les debe haber pasado a todos. Destornillador Celestal de los 90, de la línea negra, venía con las letras doradas, una edición oro o algo de eso. Estos se los compré al amigo el Mudo, ahí en Primera Junta, como cuento siempre. Venían 6. Y era una especie de edición aniversario, no me acuerdo sinceramente. Me contó la historia Darío, el hijo, de cuando salieron estos. Me dijeron, ¿tenés los Celestal negro todavía? Sí, algunos hay dando vueltas. No, eso es una herramienta eterna, es una herramienta indestructible, anda muy bien, una maravilla. Bueno, acá los tengo. Pero bueno, Darío salió el padre, como muchos de nosotros. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Hemos terminado con las herramientas de la caja Black & Decker. Ya volveremos a las charlitas desde el banco. Y bueno, la verdad que mañana, sábado, voy a ordenar todo otra vez. Lo que va en un lado lo voy a poner, lo que va en otro lo voy a poner. Estoy pensando en hacer un par de listones. Yo a veces muestro una pared del taller donde tengo llaves estriadas, variadas. Abajo tengo juego de combinadas, variadas. Y son en milímetros. Tengo que hacer un listón, colgar en pulgadas. Y bueno, quizás, ¿por qué no?, la del piano y Río Negro la cuelgue
al lado de la llave cruz. No sé si se ve el detalle, pero colgué una llave cruz que ya no se usa. Se usa y no se usa. Se usa mucho mango de fuerza con alargue y tubo de 21, 19, 17 o lo que amerite. Y bueno, la del piano y Río Negro irá a la pared del recuerdo. Gente, les mando un saludo. No les robo más tiempo. Los invito mañana. Nuevos videos, nuevas charlitas. Videos cortitos. Veo que los Reels, o como le llaman, Shorts, no están teniendo mucha difusión. Hay que hacerlo con contenido original y no sé qué. Pero bueno, la idea no es que tenga mucha visualización, sino por ahí si hay algún concepto interesante, llegue a ustedes. Así que bueno, siempre revisen el canal porque algo subo todos los días. Les mando un saludo, como digo siempre, acá no hay libretos. Gracias por el apoyo, gracias por la paciencia. Y bueno, vamos a subir el video y vamos a descansar. Nos vemos mañana.